Muy buenas tardes. Antes de comenzar con la siguiente jornada, les pedimos por favor silenciar sus teléfonos celulares. Continuando con las exposiciones del 7º Seminario Internacional de Respuesta al Desastre, damos las excusas de la presentación que iba a realizar el señor Tommy Walker, que por razones de fuerza mayor no pudo viajar y estar en esta ocasión con nosotros. A continuación, presentamos al señor Rodrigo Fox, periodista, magíster en comunicación, encargado de prensa de la ONG SAR Chile y manejo de información. El señor Fox presenta a continuación manejo de crisis en situaciones de emergencia. Aló. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Como bien dice la presentación, mi nombre es Rodrigo Fox, encargado de prensa, relaciones públicas e información de ONG SAR Chile. Y a continuación les voy a exponer, o en realidad contar experiencias vividas en distintas emergencias que nos ha tocado asistir, y principalmente enfocado en manejo de crisis, pero más que nada visto desde el punto, valga la redundancia, punto de vista de la información. O sea, cómo nosotros podemos, a través de la información, ayudar en una operación, mejorarla y aprender. Manejo de crisis. ¿Qué se entiende por manejo de crisis? En realidad, manejar una crisis es sumamente complejo. Manejarla, yo les diría por experiencia que es prácticamente imposible. Lo único que se puede hacer es atenuarla, o si no, quizá guiarla de alguna forma. Para comenzar, les quiero explicar unos puntos que son bastante específicos, que acotan o dan un contexto a lo que significa manejo de la información y manejo de crisis. Tengo que prenderlo. Ahí sí. Primero, lo fundamental en todo manejo, y en este caso manejo de crisis, es esto, la información. O sea, cómo nosotros captamos desde el mismo momento en que nos activan o desde que empezamos a ver las noticias sobre algún desastre que sucedió en algún otro lugar, empezamos a recolectar información acerca de esto. Esto va a ser fundamental durante el desarrollo de la operación, de lo que sea, de la búsqueda, del rescate, etc. Otro punto importante y que define a información es que información es un elemento generador de orden y una herramienta fundamental para la toma de decisiones, tanto en una organización como en cualquier sistema en el que se presenten situaciones de elección con múltiples alternativas. En una emergencia siempre hay múltiples alternativas. Quizá ocupamos una y no funciona, vamos a tener que ir a una segunda que quizá tampoco funciona, o vamos a una tercera que quizá va a funcionar, pero nos van a servir de experiencia las dos anteriores. Así que siempre es muy importante la información. Otra definición de información, según Humberto Eco, la información no es lo que se dice, sino lo que podría decirse. No tiene relación con los mensajes individuales, sino con el conjunto de los mensajes posibles. La información es la medida de la reducción de incertidumbre. Esta palabra quiero que la tengan bastante presente, la incertidumbre. Otro punto importante es la comunicación. Hay un ejemplo claro de las féminas. La comunicación es fundamental en una operación de búsqueda o una operación de rescate. Se adelantó mucho. Ahí está.
Ahí sí. Bueno. Ya. Definiciones de comunicación. Comunicación es transmisión de información, ideas, emociones, habilidades a través de símbolos que influyen sobre un destinatario. En este sentido, el destinatario vamos a ser nosotros en un comienzo y después el destinatario va a ser las personas que estén fuera de la operación. Digamos que nosotros vamos a ser el emisor del mensaje y los destinatarios van a ser las personas que están afuera. Pueden ser desde los familiares e incluso hasta la prensa. Bueno, otras definiciones de comunicación. Los procesos comunicativos requieren de sistemas de significación, es decir, un conjunto de reglas que regulen la producción. Interpretación de los mensajes que articulen y controlen el funcionamiento de las emociones sintácticas y semánticas. Estas son definiciones que las quise poner para darle más o menos un contexto de qué es lo que es comunicación y no entenderlo como una palabra a veces vaga y amplia. Eso también es bastante importante. Todo comportamiento comunica. ¿Y desde qué punto de vista podemos interpretar esto como todo comportamiento comunica? Les voy a dar un caso, por ejemplo, lo que nos sucedió en la mina San José, cuando estuvimos en un comienzo que fue algo parecido a lo que sucedió en Tirúa, era que las familias estaban en el mismo contexto, digamos, en el mismo espacio físico que los rescatistas, ¿ya? Y eso eventualmente, para quien no ha asistido a una emergencia o una operación, en un comienzo no puede tener importancia, pero es sumamente importante. Porque todo tipo de movimientos, todo tipo de salidas, todo tipo de ejercicios, digamos, la familia los va observando. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el caso de la mina San José? En un comienzo nosotros estábamos en un mismo espacio físico, o sea, estaban las carpas donde estamos durmiendo nosotros, y las familias estaban cercanas a los 20 metros. Y cualquier actividad que nosotros teníamos con respecto, no sé, ejercicios o movimientos, la familia interpretaba que estaba pasando algo. Y nos acarreaba muchos inconvenientes, muchos problemas, ya sea en la operación o en el desarrollo de la operación. En una oportunidad estábamos practicando técnicas de ingresar, por ejemplo, a una mina, retroceder en una camioneta, salir rápidamente, montar la persona, un paciente en la camioneta y salir rápido. En un comienzo lo estábamos haciendo como más o menos lejano a donde estaba la familia, en el espacio físico que estaba la familia. Ellos empezaron a observar y se sintieron como que nosotros ya lo habíamos encontrado y estábamos ocultando información. Y eso también acarreó bastante decepción después que sencillamente nosotros lo que estábamos haciendo era un ejercicio, ¿ya? Así que a los días siguientes tuvimos que ir a hacer eso en un lugar más lejano. En el caso, por ejemplo, de Tirúa, que sucedió algo parecido, la operación Tirúa estaba en un aeródromo bastante pequeño, que es como una casa central, de acostado donde está la pista, y un lugar donde guardan los aviones o las aeronaves. Y constantemente había movimiento de gente. Y resulta que cada vez que llegaba, por ejemplo, cuando hacían los búsquedos de rastreo terrestres, llegaba una zapatilla, una bolsa o lo que sea, la familia se creaba expectativas ahí y pensaba que en realidad habían encontrado algún vestigio de sus familiares. Desde el caso también, por ejemplo, cuando nosotros ya nos estamos viniendo, porque estuvimos trabajando colaborando con la Armada en el buque Teniente Merino buceando, hubo un momento en que empezamos a mover nuestros equipos hacia una avioneta para volvernos hacia el sur. Y varios familiares nos fueron a increpar por qué nos estábamos retirando. Y sencillamente le tuvimos que decir que era un relevo de gente que teníamos que trabajar 3 días, después venían otras personas a reemplazarnos y lo mismo. Y en esas particulares acciones que nosotros tenemos como rescatistas, tenemos que tener en cuenta esto, que todo comportamiento comunica. Y lo que estaba haciendo la familia, en realidad, y fue culpa de nosotros también en hacerlo delante de ellos, es que ellos interpretaban de mala manera lo que estamos haciendo. Quizás a veces cuando estamos en operaciones o en rescate, que son operaciones largas, toda acción que nosotros tengamos se va a interpretar de alguna forma. Otro caso, por ejemplo, es el de
el de la operación en la mina San José, en que nosotros estuvimos alrededor de 15 días de corrido. Y obviamente uno no puede estar operando 15 días constantemente las 24 horas. Tienes que tener tus espacios de esparcimiento, digamos, de relajo. Y finalmente llegamos a la conclusión a través de los militares que nos facilitaron una carpa grandota y que estábamos de alguna especie como camuflados. Ahí era como nuestro lugar de esparcimiento, porque las familias ven mal que nosotros estuviéramos descansando, no estuviéramos fumando un cigarrillo, que estuviéramos echados o estuviéramos sin zapatos, porque ellos de esa forma piensan que estamos de alguna manera quitándole tiempo de vida a sus familiares, y que es importante. Es algo que no muchas veces se tiene en cuenta, pero es importante. Esto es un ejemplo de lo anterior. Por ejemplo, bostezar en una reunión de trabajo, en un seminario, workshop, y estamos bostezando porque esta charla parece que está aburrida. Pero quizá no sea eso, quizás sea consecuencia de que viajaron y tuvieron una mala noche ayer. Bueno, bajo esto, el término comunicación se refiere a la real intención de comunicar, y etimológicamente a participar, poner en común. O sea, entre todos ponemos un mensaje en común, y ese mensaje se va interpretando de distintas formas. Otro concepto de comunicación, que es nuevamente más o menos orientado hacia el lado, hacia el uso intencional de signos convencionales, sean signos, el habla, textuales, audiovisuales. Y finalmente la comunicación se entiende como un intercambio de sentido. Es válida solo cuando se verifica la existencia de códigos que la validen, o sea, códigos que nosotros entendamos. No necesariamente que pueden ser en un contexto idiomático, sino que tal vez pueden ser de distintas formas, acciones físicas. El orden. El orden es fundamental en todo lo que expuse anteriormente. Todos los conceptos que nosotros utilizamos desde la comunicación, desde la información, únicamente, o sea, su única función es crear un orden dentro del contexto que nosotros tenemos como humanos. Generar un contexto a todo nuestro entorno. ¿Ya? El orden. Y ese orden se manifiesta en situaciones que son cotidianas y normales, y que normalmente nos desenvolvemos en distintos tipos de escenarios. Uno es el hogar, en este caso Valdivia. Nosotros estamos por aquí. Nuestro barrio, lugar habitual donde estamos normalmente. Y el trabajo, que es donde se pasa la mayor cantidad de tiempo. Y algo que ha evolucionado con el tiempo y que se ha transformado en algo sumamente necesario, que quizá a veces no nos damos ni cuenta de qué se trata esto, y que esto es una palabra bastante fuerte en nuestra actualidad. Imagínense la vida sin supermercado. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Si no hubiera supermercado, ¿cómo conseguirías tus alimentos? Tú. El que está mirando por atrás, con la gafa. Sí. ¿Sí? Pero imagínate que no haya supermercado. ¿Qué sucede? Sería más difícil, claro. Sí. Mira, desde un comienzo ha existido nuestro barrio, nuestro entorno, nuestro contexto, nuestro trabajo. Hemos tenido un barrio. Ese es nuestro contexto normal. Y de a poco comenzó a surgir el tema del supermercado. O sea, nosotros como especie humana estamos acostumbrados ya no a salir a cazar, ya no a recolectar, sino que ir al supermercado. A esto. Esto es habitual. Esta es nuestra recolección. Aquí nosotros cazamos y subsistimos.
¿Se acuerdan de esta palabra que les dije era importante? Todo lo anterior puede desencadenar en esto, en incertidumbre. Una mala comunicación, una mala información y sin orden. ¿Qué sucede? Incertidumbre. ¿Para dónde vamos? Y algo que va bastante de la mano de la incertidumbre, que es la interpretación de las señales que nosotros vamos recibiendo de nuestro barrio, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, etc. Cada uno tiene su interpretación, cada uno maneja la información y le da un contexto específico. No hay ninguna interpretación igual a la otra, cada uno va moldeando. Y eso es lo que nos da personalidad. ¿Qué sucede? Esa incertidumbre. Surge este concepto. Crisis. ¿Qué sucedía si no había supermercado? Se genera crisis. ¿Qué sucede si no tenemos un hogar? Hay crisis. Incluso si no hay un trabajo estable, también se genera crisis. O sea, la falta de cualquiera de los anteriores o una mala interpretación de los anteriores suman en esto, en una crisis. ¿Esto es una crisis o no? Sí. Caos. Bueno, acá van surgiendo conceptos que son bastante interesantes. En este caso, por ejemplo, cuando sucede una emergencia, contextualicémonos que es lo más referente, la referencia que más cercana tenemos, que es el tema del terremoto. ¿Qué sucedió el día del terremoto, la noche, a las 3:30 de la madrugada? Hubo un movimiento gigante de tierra. ¿Y qué pensamos en ese momento? ¿Habremos sido nosotros el epicentro? ¿Habrá sido el epicentro en otro lado? Empezamos a interpretar. ¿En base a qué? A información que no está triangulada. ¿A qué me refiero con triangulada? En que hayan 3 puntos de enfoque de esa información. O sea, vale decir, lo que tú estás viviendo, lo que te están diciendo y la interpretación que tú estás dando de esas cosas. Esa triangulación es fundamental para tomar decisiones. Y si nosotros, alguno de esos 2 aspectos, hace una mala interpretación, genera cambios conductuales, pero de topón. ¿Ya? ¿Qué genera eso? Una transformación del comportamiento individual. Y empiezan a surgir nuestros instintos naturales. O sea, si no tenemos hogar, si no tenemos un supermercado o un abastecimiento cercano, empezamos a funcionar en torno a las masas. O sea, comenzamos a cazar y a recolectar. ¿Para qué? Para esto. Satisfacer necesidades básicas, elementales. Ya no me va a interesar tener un iPad, no me va a interesar tener un iPhone, un vehículo, para nada. Lo único que me va a interesar es tener lo básico: agua, comida, un hogar, que mi familia no pase hambre, no pase frío. Y surge esto. En toda emergencia surge esto. Protección del núcleo familiar, protección del entorno. Les aseguro que para el terremoto, antes de preocuparse de mover a la compañía, si en el caso que eres bombero, o voy a esperar la activación en el caso de, por ejemplo, la ONG SAR, lo primero que hicieron fue esto. Si esto no está ok, no somos nada, no funcionamos. Esta es la base de todo rescatista y de toda sociedad, la protección del núcleo familiar y la protección del entorno. ¿Qué sucede acá? De arriba, ¿me podrían apagar las luces un segundito? ¿Completas? ¿Habrá alguien arriba? Sí. ¿Me pueden apagar las luces? Aquí estamos en un contexto, en un seminario. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, ustedes están sentados.
¿Qué sucede si se corta la luz? Cambia el escenario, ¿no? Cambia el escenario. Esto ya no es un seminario, no es una exposición. ¿Qué sucede si empezamos a sentir ruido, movimiento? ¿Van a estar atentos escuchando lo que les estoy diciendo o van a salir arrancando? Obviamente van a salir arrancando. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Llamar a su mamá, llamar a su tía, a su polola, al que sea. Gracias. Vuelvo a las luces, por favor. Sí. Pasó el sismo. Sí. No hay problema. Ahí está. Esto, bueno, lo que decía, y que ante el mínimo cambio situacional que tengamos en nuestro entorno, se modifica absolutamente todo. Somos, aunque no lo queramos ser, somos sumamente frágiles. Frágiles, 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 ante lo que sea. Y esto. Interferencias informativas. Normalmente... Ahí sí. Ahí. Ahora sí. Ya, un poquito más lejos. Ya, las interferencias informativas, como les decía, en el caso de una emergencia, en el caso del terremoto, que es el contexto que le vamos a dar a esta exposición, generan interferencias informativas. Durante esa noche nosotros no teníamos referentes inmediatos, digamos, o sea, radios nacionales o información nacional o información de, digamos, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Solamente estábamos interpretando lo que veíamos o lo que estábamos viviendo y lo que decían los vecinos. Había mucha gente que empezó a sintonizar radios argentinas y empezaron a decir distintos tipos de cosas, donde avisó el epicentro, más o menos uno se podía situar cuál había sido el contexto de ese movimiento. Pero existía esto, desinformación, no había nada concreto, nada oficial. Por lo tanto, los cambios en nuestro entorno, el mínimo cambio, lo que sea. Incluso me vino a la mente, no sé si recuerdan, no sé qué feriado fue, parece que para el 18 de septiembre, no sé si fue este año o el año pasado. El 18 de septiembre es la fiesta nacional de Chile, y ahí normalmente son 2 días. Y recuerdo que el gobierno decretó feriado renunciable, por lo tanto iba a estar cerrado el supermercado el día 18 y el 19. ¿Y qué hizo la gente? Se volvió loca. Como no iba a haber 2 días supermercados, compró el día anterior como para todo el mes. Sí, fue algo increíble. Y eso sucede. Y esto es lo que vivimos recién. Un corte de luz. Ruidos no habituales generan inmediatamente caos. Cefas. ¿Me cambiarlo? Gracias. Esto. No importa. Esto. Esto sucedió en Bariloche hace como 2 años, me parece. La gente cuando hay mínimos cambios, o sea, de contexto, la gente... yo me di cuenta que durante el terremoto, cuando había un caos, digamos, la gente se comenzó a dar cuenta que tenía fuerza. La gente en masa tiene fuerza. Individualmente somos sumamente frágiles, delicados, digamos. Pero en masa tenemos mucha fuerza. Y la gente comenzó a darse cuenta de eso. Esto es lo que soy en Argentina. El contexto de esto no lo recuerdo mucho. Pero sencillamente la gente fue y se metió en un supermercado y lo saqueó. Esa es la fuerza de las masas. Esto sucedió en Concepción, Chile, al día siguiente del terremoto. Al día siguiente. La gente de alguna forma empezó a generar
información que el país se iba a desabastecer y que tenían que empezar a subsistir. Por lo tanto, surgió lo primitivo, o sea, salir a cazar, salir a recolectar para el núcleo familiar. En este caso, ¿el que está haciendo? Leche. Leche. No creo que sea para una cola de mono. Ahí sí. Lo mismo. ¿Esta gente está robando? ¿O está cazando? ¿Recolectando? ¿Cazando? ¿Es un robo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero están robando qué? Esto es un método moderno de caza y recolección humana, que cada vez se va a ir haciendo más habitual si no tomamos algunas medidas. Este era lo que existía en Peyúgue luego del terremoto al día siguiente. Este era el barrio, el hogar de las personas que sobrevivieron y que estaban acá. Todo esto era un caos. No funciona. Cefas. No, mucho. Antes. Ahí. Otra más. Otra. Otra. Otra más. Sí, ahí. No, ahí está. Esto. Esta es la fuerza de la masa. Ellos individualmente no son nada. Se protegen detrás de esto. La gente a través de las catástrofes se está dando cuenta de la fuerza, del poder que tiene. Ahí sí. Otra, por favor. Esto sucedió en Santiago, si no recuerdo mal, el año 2011-2012, durante un corte de luz masivo, en que la gente supo de la fuerza que tenía durante el terremoto, que comenzó a saquear, y hubo un apagón general y la gente salió a saquear. Y nuevamente, durante los desastres o las catástrofes, nuestra interpretación carece de información analizada, procesada o digerida. ¿Quién en un contexto normal está encargado de esto? Los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social toman nuestro entorno, lo interpretan, lo mastican y nos dan de comer a nosotros. Nos van entregando un contexto de normalidad, digamos. Si no existen medios oficiales, no existen medios de comunicación, y esto sucede durante una emergencia, una catástrofe, comenzamos a interpretar sin procesar o digerir bien la información. Y esto es algo importante y fundamental, y que por nuestra evolución hemos comenzado a perder. Que es el caso de la lectura de fenómenos naturales, que son interpretaciones personales dadas por la experiencia. Y esto es más o menos lo que les estaba diciendo hace poco. Esto es Peyúgue. Si la gente no hubiese dejado de ejercitar esto, o hubiese ejercitado esto, les aseguro que lo acontecido en Peyúgue, mi Cefas avanza 2, por favor. Otra más, esa. Esto no hubiese sucedido. Otra más, por favor. Esto. Fíjense la fecha de aquí abajo. 27 del 2 del 2010. Esto fue tomado alrededor de las 6:30 de la mañana, 7.
Dentro de este vehículo hay personas todavía, hay una familia completa. ¿Qué sucedió aquí? Una mala interpretación. O sea, ellos no interpretaron, ellos estaban viendo frente al mar. Peyúgue es un lugar que más o menos así, y el mar llega de lleno, no tienen mucha resistencia al oleaje. Y sucedió el terremoto. Peyúgue está muy cercano a Copquecura, que es donde fue el epicentro, y hubo el movimiento sísmico, fue muy fuerte en esa zona, y el mar comenzó a recogerse. Y la gente normalmente por lecturas anteriores o porque les han contado que el mar se recoge y que después viene una ola grande. ¿Qué soy yo? Esta gente evacuó el lugar. Pero ¿qué sucedió? Por una mala interpretación, ya sea de las autoridades, ya sea de X, que no le vamos a echar la culpa a nadie, sino que por X persona o por X versión, les dijeron a estas personas que no había nada que temer, que volvieran a sus casas. No había problemas, no iba a haber un tsunami, digamos, que iba a ser fuerte. La gente volvió a su casa. Y al momento de volver a su casa, le sucedió esto. Este auto estaba a la vista, pero hay muchos más que están por debajo. Esto es más o menos una altura de haber sido 2,5 metros de arena. Mucha gente falleció ahí por eso. La ola los agarró cuando estaban de vuelta. ¿Y por qué sucedió esto? Porque nosotros a veces descansamos, muchas veces descansamos en esperar que el resto nos indique qué hacer. Y algo que tenemos que meternos en la cabeza que no es así. Tenemos que ver lo que está sucediendo afuera, o sea, aprender a ver los fenómenos naturales. Si tú estás viendo que el mar va a recoger, que se está recogiendo, o que hubo un movimiento en que tú no puedes sostenerte de pie y vives cercano a la costa o cercano a algún mar, lago, obviamente va a suceder algo. Por lo tanto tienes que arrancar. Esa. Lo mismo. Fenómeno de masas. Saqueos. Fuerza, ya no individual, sino masiva. ¿Quiénes son los encargados de alguna forma de dar un descanso, dar un contexto a esta emergencia, a lo que estábamos sucediendo, de entregar la información, de darle un orden? Es los medios de comunicación social. La prensa en este caso. Esto es la mina San José. En este lado estaban los familiares. La prensa estaba abocada aquí. Y nosotros como grupo de rescate estábamos más o menos por esta zona. ¿Ya? Miren lo que hay aquí. Aquí hay una cámara. Nosotros estábamos... agarrando un poco lo que les había contado antes, cuando lo que nosotros comunicamos constantemente. Un rescatista está constantemente comunicando por sus acciones, sus interacciones, sus movimientos. Nosotros teníamos siempre una cámara encima de nosotros. Parecía un reality prácticamente. No teníamos descanso y por eso fue en realidad lo que hicimos fue poner un toldo, como les explicaba, que nos brindó los militares, y ahí nos refugiábamos para descansar. Porque realmente, no sé, tú salías de tu carpa en la mañana y estabas saliendo, ya sea buenos días a todos, por bienvenidos, por en directo para CNN, y no sé, pues estabas sin zapatos, estabas, como sea, no hay ¿cómo se llama? Un orden, digamos. Y los que están entregando constantemente este contexto a lo que está sucediendo en el lugar, en la operación, es la prensa. Por experiencia personal, les digo que a la prensa tienen que respetarla, pero absolutamente. Y sobre todo en una emergencia. Si ustedes le llegan a poner un pie a un camarógrafo o le llegan a pegar un codazo a una periodista, están fritos. Se los doy asegurado. Ustedes al próximo día o cuando termine ese día, si esto fue en la mañana, en la tarde, voy a ir a conversar con ustedes, ya sea un representante del Ministerio del Interior o el encargado de operaciones, a decir muchas gracias, se pueden retirar. Los que están encargados de la operación en sí
siempre tienen mucho respeto por la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa está presionando constantemente. ¿Qué está sucediendo? ¿Están avanzando? ¿No están avanzando? ¿Cómo va la búsqueda? ¿Hay resultados? ¿No hay resultados? Ya, entonces, ¿qué resulta si no hay resultados? Está haciendo mal la pega el rescatista. Y ahí está encima constantemente. A la prensa tienen que respetarla siempre. Cuando están en una operación, habitúense a esto. A las cámaras constantemente. Métanse en la cabeza, que todo el mundo los está viendo. Si te metes el dedo en la nariz, te van a pinchar una foto y te van a... Quizá aparezcas el próximo día en primera plana con el uniforme, con la insignia de tu institución. Ahí. Yo les voy a contar un caso que sucedió a algún integrante de nosotros. Y fue en la mina San José también. Resulta que estábamos en un lugar de esparcimiento, digamos. Que uno normalmente cuando estaba en la mina San José, como que podías bajar y de repente compartir con la gente. Pero nosotros bajamos habitualmente sin uniforme para que no nos empiecen a interrogar ni nada por el estilo. Y este integrante del SAR le pide fuego, me parece, a una persona X de un medio de comunicación, que él no sabía que era del medio de comunicación. Y comenzaron a interactuar. Le ofreció un cigarrillo, y empezaron a hablar, y el periodista, que no se presentó jamás como periodista, le dijo, oye, ¿qué opinas del ministro? ¿Cómo está haciendo el trabajo? ¿Cómo está trabajando con los familiares? Y el integrante del SAR obviamente empezó a hablar lo que él pensaba, pero fue alguna opinión personal. Resulta que el día siguiente, eso salió en portada del Mercurio, que decía, rescatistas critican a la labor del ministro, en esa época era Goldberg. Ahí tuvimos que hacer un tremendo manejo para que no nos den una tremenda batana en el traste y nos echen cantando de la operación. Es importante, tienen que tener cuidado, tienen que tener vínculos con la prensa, pero tienen que ser vínculos formales. Cualquier conversación que tengan con alguien X es complicado. Por eso tienen que tener a alguien que esté encargado de comunicar con los medios, alguien que esté habituado, digamos. No necesariamente tiene que ser un periodista, sino tal vez alguien que tenga buena dicción, que hable. Por lo tanto, métanse en la cabeza que la prensa siempre va a estar presente. Estén donde estén, siempre va a llegar alguien. Esto yo no sé si a ustedes les genera, o quizás no lo sabían, o quizás sí lo saben. El exceso de información genera desinformación. ¿Cómo se explica esto? Si nosotros tenemos muchas versiones sobre un mismo, veámoslo como muchos sujetos opinando sobre un objeto, van a empezar a dar sus interpretaciones distintas de acuerdo a su visión de mundo y todo lo demás. Y les aseguro que va a distar muchas veces de lo que realmente es ese objeto. En el caso de Tirúa, que es lo más próximo que tenemos, normalmente las operaciones se desarrollaban desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30, 7 de la tarde, cuando ya no había luz. Y había una reunión que se hacía en el aeródromo, en la casa del aeródromo, que es una casa más o menos bien pequeña, y se juntaban los familiares y se juntaba con el general de la FACH que les daba, más o menos les explicaba qué había consistido esto, en qué había consistido lo otro, X. Y sucede que todo el tiempo, en todas las reuniones que nosotros asistimos, siempre había como una crítica en cuanto a la labor que estaba haciendo. Unos peleaban contra los otros, los familiares contra la FACH contra los familiares contra la Armada contra los familiares, y así. Siempre estaba en el mismo proceso, era como constante. ¿Y era por qué? Sencillamente por esto, porque había demasiada información y al final no había ninguna conclusión objetiva, digamos.
Decían, no, ustedes buscaron acá, pero buscaron mal. Decían, no, nosotros buscamos bien. Sí, pero no le hicieron caso al pescador X que siempre va para allá y ustedes no le hicieron, no lo escucharon. Una próxima, por favor. Esto, el exceso de información es directamente proporcional a la desinformación o incertidumbre. En el mismo caso de Tirúa, por ejemplo, el único avance que hubo en Tirúa durante, no recuerdo, pero son más de 15 días que va de búsqueda, ha sido una mochila que apareció en la costa. ¿Qué sucedió en la costa? Me tocó estar presente no cuando encontraron la mochila, sino que en una conversación que tuvieron familiares con el general de la FACH. Resulta que apareció la mochila y esto fue alrededor de las 5 de la tarde, si no mal recuerdo. A las 5 de la tarde, claro. Y una de las familiares criticaba al general de la FACH diciendo ¿por qué no habían mencionado nada de la mochila si resulta que ese mismo día, a las 4 de la tarde, según lo que decían los familiares, había salido una información desde TVN que la mochila ya la habían encontrado y todavía no la mostraban. O sea, había una disputa entre la familia con el general en torno a una mochila. Y esa mochila en realidad la habían encontrado a las 5 de la tarde y no a las 4 y están criticando por qué no habían dado información acerca de la hora que habían encontrado la mochila. O sea, una pelea más o menos seria. La próxima, por favor. Y esto que es muy importante, que es la no correcta aplicación de conceptos eficaces generará un efecto dominó. Es lo que sucede si en una emergencia no se empiezan a tomar medidas en cuanto a la interpretación de las distintas informaciones, lo más probable es que esto genere un desastre mayor, un efecto dominó. La próxima. Otra. Una anterior. Esa. Sí. A veces nosotros escuchamos muchos conceptos en los medios de comunicación, pero nunca sabemos realmente si las personas están informadas de lo que están transmitiendo. Y esto es una especie de autocrítica a la prensa. Acuérdense de triangular la información. No creer siempre lo que les dicen. Esto. No, otra. Esa. Ya. Esto sucedió el año pasado, en Nueva York. Estaban anunciando que venía una tormenta y que esta era una foto más o menos real de un... No sé si recuerdo si era un huracán o algo parecido. Y esto fue una manipulación de prensa. Esto es Nueva York. Esta es la foto original. Falta algo, ¿no? No más. Interpretación. Recuerden. Próxima, por favor. Esa, la del triángulo. Triangulación. Por favor, métansela a la cabeza. Triangulación informativa. Cuando asistimos a algún lugar, algún rescate, alguna operación, siempre tratemos de triangular la información. Otra. Para que no entreguemos desinformación y termine en algún caos. La otra Cefas. Y sencillamente nuestra misión se cumpla de buena forma. ¿Okay?
para finalizar, yo sé que son muchas ideas, muchos conceptos lo que les entregué, pero la idea es que más o menos comiencen a dar una pincelada de lo que significa hacer una operación larga, digamos. Los contextos que hay en una operación larga. El contacto que tenemos que tener con la prensa. Cómo nosotros interactuamos con los demás. Cómo a través de nuestras acciones se pueden interpretar gestos que pueden desencadenar en cosas que no nos imaginamos. Cuando andamos en una operación andamos con un uniforme y estamos entregando, somos un ícono. Y estamos entregando información a los medios de comunicación. Siempre va a estar presente la prensa. Tengan a alguien que se maneje con la prensa, que esté en contacto con la prensa. Nunca le nieguen acceso a la prensa porque se van a dar un tiro en los pies. Y a continuación les quiero pasar un video. O sea, yo creo que es un video bastante importante. Normalmente nosotros asistimos a emergencias o desastres naturales cuando estos ya sucedieron, cuando se desencadenaron. Pero pocas veces vemos la realidad que existe en la Tierra. Hagámonos un poco más humanos y preocupemos por el otro, una especie de empatía. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener claros como rescatistas. Nosotros estamos ayudando y podemos ayudar también diariamente. Cefas, no, uno antes. Apriétale play. Al centro. No, ahí. Aprieta play. Eso. Apague las luces, please. Más volumen.
Ahí está. Solo una pequeña reflexión. Seamos un poco más humanos. Como dijo un gran amigo, la patria del rescatista es el mundo. Muchas gracias.